María, ya puedes parar. A partir de ahora, mi nuera será quien trabaje aquí. Solo 2 días después de la boda, mi suegra me echó de su casa. Volví de inmediato a casa de mis padres. A la mañana siguiente, 2 coches de la Policía Nacional llegaron y se llevaron detenidos a mis suegros. Eso fue la mañana del segundo día de mi matrimonio, y aunque técnicamente ya era la esposa de alguien, la realidad de ese hecho me seguía pareciendo lejana, casi irreal. Un grito estridente atravesó mis oídos desde la cocina. Decidí cambiarme la ropa, que todavía conservaba el delicado aroma de las flores del día anterior, y bajar a ayudar. En ese preciso instante, la voz de mi suegra llegó con una nitidez perfecta, cada sílaba afilada como cristal roto. María, ya es suficiente. Ahora tienes una nuera. No hace falta pagar a nadie más para estas cosas. Me quedé inmóvil en mitad de la escalera. Una sensación extraña, como si me hubieran vertido agua helada por la espalda, se extendió por todo mi cuerpo. Las palabras dulces que ella había pronunciado el día anterior, la suave toma de mi mano delante de los familiares, la mención emocionada de la nueva hija que entraba en la casa, se habían evaporado. El ambiente había cambiado por completo en el transcurso de una sola noche. No quedaba ni un resquicio de calidez. Resultaba difícil creer que esa fuera la voz de una suegra dirigiéndose a su recién llegada nuera. Bajé los peldaños despacio. Vi a María paralizada frente a la pared, aferrando un paño viejo con las 2 manos. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos e hinchados, como si llevara mucho tiempo lejos de su hogar. En el comedor, mi suegra me lanzó el delantal hacia el pecho y señaló con la barbilla, como quien da instrucciones a un empleado nuevo. Delante de Carlos Martínez, el marido que me habían prometido, y de mi cuñada, dijo con toda la calma del mundo: en esta casa no hay nueras que vaguen sin oficio. Ahora que estás casada, lo natural es que sirvas a la familia de tu marido. Sé humilde y punto. Antes de que yo pudiera abrir la boca, empezó a asignarme tareas. Como si lo tuviera planificado desde hacía tiempo, las fue leyendo con frialdad, una a una, sin el menor atisbo de emoción. A partir del día siguiente, levantarse a las 6 de la mañana para preparar el desayuno y limpiar la casa, lavar y planchar por la tarde y preparar la cena cuando llegaran familiares. La casa recibe muchas visitas, de modo que si la nuera no rinde bien, el caos está asegurado. Que no me venga a echar la culpa después. Cuando llegué allí, ella todavía me sonreía con cierta benevolencia. La comisura de sus labios se curvaba en una expresión que parecía disfrutar de la situación. No sé de qué cuna venía exactamente, pero estaba convencida de que merecía sentarse y ser atendida sin esfuerzo alguno. No era solo el carácter de mi suegra lo que me revolvía el estómago. Mi reacción fue más intensa que eso. Sentado a mi lado durante toda esa escena, no pronunció ni una sola palabra en mi defensa. No dijo nada. Me volví hacia mi marido esperando que dijera algo razonable, pero evitó mi mirada y respondió en un tono que apenas se podía descifrar. Mi madre habla un poco a lo bruto, pero lo dice por tu bien. Quiere que te adaptes rápido a la dinámica de esta casa. Al escuchar esas palabras, algo se heló dentro de mí. Comprendí que esto no era un simple cambio de humor. No. Era una escena escrita desde mucho antes. Quizás habían esperado el momento oportuno. En cuanto los invitados se marcharon, terminó la boda, y entré oficialmente en la casa como esposa. Se arrancaron las máscaras. Respiré hondo y pregunté con voz lenta y muy clara: entonces, ¿me aceptáis como nuera en esta casa? ¿O soy simplemente un sustituto barato de una empleada de hogar? Mi suegra puso cara de piedra. Se cruzó de brazos, me estudió de arriba abajo con calma absoluta y respondió: ¿qué tiene de malo? Una buena nuera debe hacer más que cualquier empleada. Te damos comida, techo, y además la condición de nuera en esta familia. ¿Qué más quieres? El silencio que cayó en la habitación no era de asombro, sino de vergüenza ajena. Todos sabían que aquellas palabras eran una indignidad. Sin embargo, lo más chocante era que nadie en aquella casa tuviera la menor intención de defenderme.
Mi suegra bebía su té con cara de hielo. La hermana de Carlos miraba el móvil fingiendo no oír nada. Y Lucía, la cuñada, de pie junto a mi suegra, se rascaba el brazo y sonreía de oreja a oreja. No te agobies, querida. Todas vivimos así al principio. Buscábamos una nuera nueva. No te van a tratar como a una princesa. Al verles las caras de satisfacción, comprendí lo que estaban haciendo. Ponerme a prueba. Querían saber hasta dónde aguantaba, hasta dónde sería capaz de inclinar la cabeza. Querían quebrarme en apenas 2 días de matrimonio para que no pudiera volver a sostenerles la mirada. Mi suegra se acercó, recogió el delantal y lo empujó con fuerza contra mi pecho. El gesto fue tan brusco que el lazo me marcó la mano. Habló con voz firme, cada palabra un filo. Entra en la cocina. 12 familiares llegan pronto. Vienen a conocer a la nueva nuera. Así que asegúrate de que todos te encuentren agradable y no avergüences a esta familia. Miré el delantal que habían puesto en mis manos. Ya no era solo un trozo de tela. Era un insulto. Una forma de convertirme en un regalo gratuito que la nueva esposa ofrecía a toda la familia, como si quisieran transformar a una profesional en su sirvienta. Con movimientos lentos pero firmes, devolví el delantal sobre la mesa. Después me di la vuelta y subí las escaleras directa a la habitación. Escuché la voz de mi suegra a mis espaldas. ¿A dónde vas? No respondí. Abrí el armario y saqué la maleta pequeña que todavía no había vaciado desde la boda. Metí algo de ropa, el monedero, el móvil y el cargador. Me quité los diario y los guardé en el bolso. Cada movimiento era pausado, pero mi corazón era frío como el mármol. Todos me observaban mientras arrastraba la maleta escaleras abajo. En ese momento, Carlos también se levantó entre el revuelo e intentó detenerme. Lucía, ¿qué estás haciendo? Si hay algún problema, hablemos. Pero la fuerza con que me sujetó no era la de un marido que teme hacerle daño a su esposa. No había nada de eso. Eran las manos de un hombre que teme quedar en ridículo delante de su familia. Le aparté la mano, le miré fijamente a los ojos y dije con brevedad: si esta casa necesita una gestora, lo siento, pero no recuerdo haber solicitado ese puesto. Al oír eso, mi suegra estalló. Señaló la puerta y gritó con una voz que helaba la sangre: como salgas por esa puerta, no se te ocurra volver. Me volví y la miré directamente a la cara sin bajar los ojos. Quizás en toda su vida no había visto semejante determinación en una nuera. Respondí despacio. Cada palabra aterrizó en la habitación como una piedra en el agua. Como nuera, podría haberlo pensado, pero convertirme en esclava de alguien con la mente así de retorcida, eso lo dejo atrás. Dicho esto, retiré la mano y salí sin mirar atrás. Desde detrás me llegaban los murmullos nerviosos de mi suegra y la irritante voz de Carlos, pero no me giré. Si me hubiera dado la vuelta aunque fuera una sola vez, les habría regalado la oportunidad de creer que había perdido la calma. No podía perder en el primer paso. A la mañana siguiente, mientras la familia de mi marido todavía se quejaba de mi marcha, tachándome de nuera desagradecida, 2 coches patrulla se detuvieron frente a su puerta. Yo también estaba allí, de pie junto a María y a uno de los inspectores. Se abrió la puerta, y mientras el inspector leía el nombre en voz alta, vi cómo el rostro de mi suegra palidecía y sus labios comenzaban a temblar. En ese instante, debió de comprenderlo todo de golpe, que la persona a quien había echado el día anterior no era simplemente una empleada doméstica, que mi marcha no había sido por debilidad o por incapacidad. Me había ido porque sabía demasiado. Al ver los 2 coches de la Policía Nacional aparcados frente a la casa de los Martínez y al contemplar el rostro lívido de mi suegra junto a la mirada envejecida de su marido, de forma extraña, los momentos del pasado regresaron a mi mente con una claridad cristalina. Dicen que cuando alguien se quita la máscara, uno recuerda de golpe todos los pequeños indicios del pasado y comprende que las señales siempre estuvieron ahí. De pie en aquella mañana cargada de tensión, recordé el primer día que conocí a Carlos. Recordé cuánto confié en él, cuánto me esforcé por comprenderle, y con qué sinceridad me incorporé a aquel matrimonio. Me llamo Lucía García.
Trabajo en el departamento jurídico de una empresa distribuidora de productos. Mi familia no tiene nada especial ni extraordinario, pero desde pequeña, mi madre me enseñó una sola cosa: vive con honestidad. No dejes que nadie vea tu verdadera cara antes de tiempo. Me aconsejó que nunca dejara que me dijeran que estaba equivocada sin razón. Quizás por eso tengo el carácter que tengo. Siempre digo lo que es justo y nunca prometo nada de lo que no estoy segura. Siempre creí que si vivía correctamente y trabajaba con honradez, la vida podría no ser brillante, pero sería tranquila. Conocí a Carlos Martínez en una reunión sobre un contrato de suministro de productos para nuestra empresa. La primera impresión que me dio fue la de alguien cuidadoso con las palabras, educado y sin alardear de riqueza o contactos como otros hombres que había conocido. Incluso en los debates, no tenía prisa por imponerse, sino que me tranquilizaba con frases como: si hay algún punto que revisar, Lucía, tómate el tiempo que necesites. Las relaciones de colaboración duraderas empiezan por los cimientos. También me dedicó palabras de aliento. Con solo eso, mi conexión con él se fue fortaleciendo. Después, fue él quien tomó la iniciativa de contactar conmigo. Al principio me preguntaba detalles sobre los documentos, pero poco a poco, sus mensajes se fueron volviendo más ligeros, más naturales, sin resultar invasivos. Yo no soy de las que se derriten con palabras bonitas, pero debo reconocer que Carlos era extraordinariamente hábil haciendo sentir cómoda a la gente. No era agresivo, ni prometía demasiado sobre el futuro. Simplemente aparecía en el momento justo. Cuando me quedaba haciendo horas extra, me traía un café. Cuando estaba ocupada y me saltaba la cena, me mandaba el mensaje perfecto. Se ponía en contacto conmigo cuando terminaba el trabajo y me traía algo caliente para que no me resfriara, y así, poco a poco, me fui abriendo a él. A medida que nuestra relación se fue profundizando, me di cuenta de que era el tipo de hombre en que las mujeres con una larga trayectoria profesional como la mía podían confiar con facilidad. Empecé a sentirlo así. Carlos solía repetir palabras de certeza. Me miraba con expresión sincera y decía: no necesito una esposa que cocine bien, necesito una compañera honesta, digna y que no minusvalore a su pareja. La verdad es que a una mujer le es fácil verse afectada por ese tipo de palabras cuando vienen de un hombre. Cuando la relación se fue formalizando, me presentó a su familia. Fue el primer día que conocí a la señora Santos, mi futura suegra. Vista desde fuera, nadie habría podido imaginar que esa mujer sería la que empujaría un delantal contra mi pecho. Vestía con esmero. Su sonrisa y su modo de relacionarse eran de una amabilidad exquisita. Cuando entré, me tomó la mano y me dio un beso, y se sentó a mi lado. Lucía, ponte cómoda aquí. De acuerdo. Solo quiero que te vayas adaptando al ambiente de la casa. No hay normas especiales aquí. La forma en que sonreía, la forma en que me ayudaba, la forma en que le decía a su marido que su nueva nuera parecía una persona excelente, todo ello me hacía pensar que tenía suerte. El señor Santos, figura respetada en su comunidad en Sevilla, me resultaba más interesante de observar. No era especialmente cordial, ni frío tampoco. Parecía simplemente observar. De vez en cuando me hacía una o dos preguntas sobre mi trabajo o mi familia. Su mirada me hacía sentir que me estudiaba con mucha atención, pero entonces pensé que era algo natural. Tiene un cargo directivo dentro de la empresa familiar. Mi impresión de ella era la de una mujer callada, delgada, cuyos movimientos eran siempre medidos. Cada vez que la señora Santos la llamaba, siempre parecía sobresaltarse por ello. Me preocupé un poco por ella, pero pensé que llevaba tantos años trabajando allí que le tenía miedo a mi suegra. Entonces no sabía que cierto tipo de mirada no proviene del carácter, sino de haber visto demasiadas cosas que ya no se pueden decir. Lo que te deja atrapada. Después de varias visitas, mi suegra empezó a mencionar con frecuencia la convivencia tras la boda. Lo hacía con una calma absoluta y de manera aparentemente muy razonable. Pronto te casas. Sería una pena que estuvieras sola. Quedaos aquí un tiempo primero, conoced el ambiente de la casa y pasad buenos momentos.
Quizás eso te lo cuestionas también de cara al futuro. Carlos también se puso del lado de su madre. Me dijo con suavidad: mi madre parece intimidante, pero si convives con ella, verás que es buena persona. Además, es mejor que alguien esté en casa cuando vuelvas del trabajo. ¿A que sí? Accedí a sus argumentos. Como la boda se acercaba, su familia lo organizó todo muy bien. La señora Santos incluso me presumía delante de todos. Mi nuera es muy formada, tiene mucha educación y se nota que la han criado en una familia muy respetable. Cada vez que lo escuchaba, no podía sino sentirme halagada. Incluso yo misma lo pensé durante un momento. Pero ahora, mirando atrás, había algo extraño. Conforme se acercaba el día de la boda, cada vez que se mencionaba mi trabajo, algo cambiaba en la mirada de esos tres. Mi suegra me preguntaba con mucho detalle sobre el tipo de documentos que gestionaba, si estaba familiarizada con la administración de contratos y si entendía los procedimientos legales de la empresa. Lucía, la cuñada, soltó algo que casi sonó a broma. Una mujer tan inteligente como ella leerá los documentos rapidísimo. Carlos también lo dijo varias veces, medio en broma, medio en serio. Decía que si era su esposa, me encargaría de todos los papeles de la casa. En aquel momento me limité a reírme. Pensé que simplemente les interesaba mi profesión. Nunca se me ocurrió que ese interés formaba parte de un cálculo que ya habían hecho para mí. Entré en el matrimonio con plena confianza. Creí que había encontrado un buen marido y que me integraba en una familia que, aunque con sus propias normas, no era mala. Pensé que si vivía con honestidad, al final me tratarían bien. Lo creí entonces. Lo creí con fuerza. Hasta que, despojada la apariencia exterior, descubrí que por dentro no había solo algunas grietas, sino una casa derribada desde los cimientos. Mirando atrás, me doy cuenta de que lo que ocurrió aquella mañana del segundo día de boda no fue un cambio repentino de actitud. Fue el resultado de muchísimas cosas que habían ido aflorando en silencio desde el principio. Ese fue el desenlace más evidente de aquellas señales. En la primera fase de mi relación con esas pequeñas pero extrañas señales, mientras las analizaba, se me ponía la piel de gallina con más frecuencia y solía intentar calmar el ambiente. Quizás estaba pensando demasiado, pero ahora entiendo que la intuición femenina casi siempre acierta. Después de varias visitas a casa de Carlos, empecé a notar algo peculiar en la forma en que hablaba su madre. Nunca se enfadaba abiertamente ni mostraba su descontento de manera directa. Solía optar por hablar como si fuera una broma o una prueba, pero detrás de cada palabra había algo escondido. Una vez, mientras comíamos con los familiares, se volvió hacia mí de repente, sonrió y preguntó: «¿Seguro que una chica tan lista como tú no sabe cocer arroz ni cortar verdura?» Todos en la mesa rieron como si fuera un comentario ligero. Yo también me reí un poco. La conexión era mínima, pero algo dentro de mí se inquietó. En otra ocasión, cuando le dije a Carlos que quería seguir trabajando después de la boda, la señora Santos, que estaba pelando fruta cerca, intervino. El valor de una mujer no lo determina su educación, sino su habilidad en la cocina. En ese momento, el ambiente de la habitación cambió por completo. Sus palabras no eran un insulto directo, pero parecían apuntar al punto más vulnerable de los demás. Antes de que yo pudiera reaccionar, Carlos sonrió rápidamente y me tomó la mano por debajo de la mesa. «Mamá, es una broma. No te preocupes». Dado que ella siempre me ponía a prueba en lugar de corregirme, tuve que recordárselo muchas veces. Lucía, la hermana de Carlos, era diferente. Si mi suegra era el tipo de persona que humilla de forma indirecta, Lucía era brutalmente directa. Con frecuencia me miraba con un aire aburrido y luego con una expresión hostil. Me decían cosas como: «Lucía, vas a trabajar todo el día siempre. ¿Quién cuidará de tu marido?». En otra ocasión añadieron: «Una mujer casada que siempre está preocupada por el trabajo destruirá su familia». Yo fingía sonreír para aliviar la tensión, pero por dentro empecé a sentir incomodidad. Todavía no era oficialmente su esposa, pero desde la suegra hasta la cuñada, ya estaban señalando mi trabajo, mi libertad y mi estilo de vida cotidiano.
A medida que las visitas se fueron sucediendo, cada vez sentía más aquel ambiente extraño en la casa. Hablaban mucho de costumbres y educación, pero la persona que parecía más ocupada en la casa era María, una empleada de hogar que llevaba allí mucho tiempo trabajando. Caminaba en silencio, apenas decía nada y siempre iba con la cabeza agachada, como si se esforzara por no molestar a nadie, respirando muy hondo. Para disimularlo, la vi traer el té en persona. María se inclinó profundamente. Le temblaron los labios, dejó la bandeja rápidamente y no paró de disculparse. Al presenciar esa escena, sentí un profundo malestar. Una familia verdaderamente respetable no trata así a sus empleados, y hubo un episodio que nunca podré olvidar. Ese día, pasé casualmente por el despacho de mi suegro. La puerta no estaba del todo cerrada, había una pequeña rendija. Me asomé solo un momento, pero vi pilas de cajas, empleados, y en un rincón de la habitación, paquetes de suplementos alimenticios sin etiqueta. Antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, el señor Santos salió y cerró la puerta rápidamente. Me miró durante unos segundos, y luego dijo en voz baja: «Son negocios. Las mujeres no deberían meterse». Fue su reacción tan rápida y peligrosa lo que me impulsó a seguir adelante, pero lo que más se grabó en mi memoria fue lo de María. Una tarde, pasé junto a ella mientras caminaba desde el jardín trasero hacia la cocina. Todavía llevaba la mirada baja como siempre, pero sus labios estaban ligeramente abiertos. Era tan débil que no podría haberlo oído si no hubiera estado cerca. «No firmes nada antes de leerlo bien». Me giré sorprendida para preguntarle, pero ella ya había pasado como si no hubiera dicho nada. Esas palabras repentinas se me quedaron clavadas en la mente. «No firmes nada». ¿Por qué me advertía? ¿Por qué alguien normalmente tan callado corría el riesgo de decirme eso? Pocos días antes de la boda, mis dudas se agrandaron. Ese día, mi suegra me llamó y me entregó un fajo de papeles, diciendo que era solo el empadronamiento y algunos trámites administrativos después de la boda. Habló deprisa, me presionó para que firmara de inmediato porque estaba ocupada con los preparativos. Tomé los papeles. Con solo ver la portada, sentí que algo no cuadraba. Algunos de los documentos eran distintos a un simple trámite de empadronamiento, los títulos eran demasiado genéricos y el contenido era muy específico. Los doblé de inmediato y los devolví al salón. «Señor Daniel, me lo llevo a casa para leerlo con calma». Recuerdo ese instante con total claridad. Lo vi en el rostro de la señora Santos. Solo fue un momento, pero estoy segura de lo que vi. No era decepción, sino rabia, porque algo que esperaba que saliera bien acababa de verse frustrado, pero se repuso rápidamente y dijo con suavidad: «Ves, eres muy precavida». Aquella noche, por casualidad, escuché a mi madrastra hablando con su marido al fondo del pasillo. Su voz era baja pero cargada de irritación. Como alguien que trabaja en una oficina administrativa, decía que Tegoshi no esperaría a tener la máxima confianza antes de actuar, y me quedé paralizada. Antes de que pudiera preguntar más, notaron mi presencia y enmudecieron. En cuanto salí, me abrazó fuerte como si no hubiera pasado nada. Dijo que era el estrés de mi madre con los preparativos de la boda. Sonreí junto a ellos, pero desde ese momento, una vaga sensación de inquietud fue creciendo poco a poco en mi interior. No era lo suficientemente grande para retrasar la boda, pero sí para despertarme con más perspicacia. Querían que fuera su nuera. Querían tenerme bajo su control. Lo que yo había percibido con frecuencia antes de la boda, que sería obediente y de confianza, se materializó de manera muy eficaz después de la boda. Ya no era solo una percepción, sino acciones, palabras y miradas que se intercambiaban entre ellos. Y cuanto más observaba, más comprendía que la imagen de familia respetable que proyectaban era una piel fina y frágil. Detrás había control, cálculo y secretos que ocultaban. La boda terminó. Antes de que los invitados salieran, mi suegra ya estaba sentada en el centro, reuniendo todos los regalos, las cosas valiosas de las bolsas de regalo, frente a ella. Abrió cada bolsa, contó el dinero y abrió las cajas de joyas.
Mientras organizaba las cosas, habló como si fuera la cosa más natural del mundo. Esto lo guardo yo. Así el dinero no lo toca ninguna niña. Antes de que yo pudiera reaccionar, Carlos intervino. Sí, mamá. Guárdatelo tú. Ya hablaremos en otro momento. Esas palabras parecían sencillas, pero no me gustaron. Los regalos de boda son un asunto privado entre las dos familias. Si querían discutirlo, debían decirlo claramente y no mencionarlo de repente así. Empecé a sentir incomodidad al ver las bolsas sobre la mesa y la actitud posesiva de mi suegra. Pero el ambiente aún era intenso, así que opté por callar. Mirando atrás, fue su primer acercamiento financiero para ver hasta dónde llegaba mi tolerancia. Esa noche debería haber sido solo nuestra. Sin embargo, cerca de las 11 de la noche, alguien llamó a la puerta. Era mi suegra. Su voz no era alta, pero estaba cargada de órdenes. Levántate temprano mañana. Quedan muchos familiares, así que baja a saludarlos e invítalos a un té. Si la nueva novia se levanta tarde, habrá que escuchar comentarios. Añadió algunas normas menores que me resultaron bastante irritantes. A la mañana siguiente, apenas había bajado, ya me mandaron a la cocina a ayudar a María. No había terminado ni un vaso de agua cuando mi suegra ya estaba a mi lado, analizando cada uno de mis movimientos, como si esperara que me equivocara. Me criticó por cortar la verdura demasiado gruesa y gritó que bajara la temperatura del té cuando lo estaba sacando. Traemos una nuera, no una princesa que pasea. Al escuchar esas palabras, mi cara, sentí de repente un calor que me lo inundaba todo. No por el trabajo, sino por la forma en que deliberadamente me rebajaban delante de todos. Y lo que más me dolía era que Carlos lo había visto todo. Había presenciado todas las humillaciones de su madre y había visto cómo me trataban, pero no había dicho nada. Solo una vez, en el transcurso de esos días, intentó pedirle algo a su madre, con cierta ternura. Me volví hacia él y sentí el frío entrándome en los huesos. Un hombre que realmente ama a su esposa al menos mostraría que comprende los sentimientos de ella. Pero eligió mantenerse al margen. Hacia el mediodía, mi suegro me llamó a su despacho. Ya estaba sentado delante de una gruesa carpeta de documentos. Me pidió que revisara esos papeles. Dijo que eran solo unas certificaciones de vehículos. Quería que se tramitaran rápido, así que solo hacía falta mi firma. Trabajas en el departamento jurídico, así que estamos más seguros si lo gestionas tú. Así, sin más. Los tomé. Sin haber pasado aún unas pocas páginas, sentí que algo no encajaba. Esos papeles no eran una simple confirmación. Eran documentos relacionados con la empresa, la distribución de productos y la responsabilidad legal. Me detuve de inmediato. Levanté la cabeza y hablé intentando mantener la calma en la voz. Señor Santos, no puedo firmar documentos de la empresa sin haberlos leído detenidamente. No voy a firmar por hacer un favor. Al decir eso, el rostro de mi suegra cambió. El señor Santos se puso más serio de lo habitual. La señora Santos, recién convertida en mi suegra, mostró frialdad y cálculo. Me di cuenta de que había tocado algo que no querían que se tocara. La situación se volvió más grave esa noche. Al pasar por el jardín trasero, escuché un ruido. Al mirar, mi suegra tenía agarrada a María e intentaba llevarla al almacén. Jadeaba, queriendo saber qué le había dicho María a su hijo. María temblaba. El señor Santos estaba cerca, observando, pero sin intervenir. Me acerqué y pregunté: «Señora, ¿qué está pasando?». Inmediatamente cambiaron de actitud. Mi suegra soltó la mano de María. Nada, la chica ha roto algo sin querer, pero vi que la mano de María estaba enrojecida. Sabía que no era un accidente cualquiera. En esa casa había un secreto y María lo sabía. Esa noche, cuando abrí mi bolso, me llevé un buen susto. La cremallera del compartimento interior estaba abierta. Los papeles que había dentro estaban desordenados. Soy una persona muy cuidadosa con mis cosas. Alguien había revuelto mis pertenencias. Se nota en cómo está todo. Al levantar la vista,
Vi a Carlos de pie frente a la puerta. Me dijo rápidamente que solo estaba pasando por allí porque pensó que quizás necesitaba algo. Su excusa era demasiado falsa. No pregunté más, pero todas las piezas empezaron a encajar en mi mente. Desde los montones de documentos hasta el interrogatorio a María y hasta el registro de mi bolso, todo apuntaba a lo mismo. No solo querían que fuera obediente, querían controlar cada aspecto de mi vida. Entré en esta casa con mi nombre, Lucía, y con una sensación de confianza. Pero después de un solo día, sentí un ambiente completamente diferente, lleno de tensión, mentiras y secretos, y sobre todo, tenían miedo de que yo ya supiera demasiado. En ese instante, fui testigo de. Nunca imaginé que todo lo que había vivido era solo el comienzo. Giratenay me esperaba de verdad a la mañana siguiente. La segunda mañana después de la boda, me desperté antes de que saliera el sol. Ya escuchaba el ruido de los platos desde la cocina. Ese día vendrían los familiares del marido a conocer a la nueva esposa. Parecía sencillo, pero cualquiera que haya vivido la experiencia de ser nuera sabe que eso es todo un desafío. No vendrían solo a ver nuestra cara, vendrían a observar y a evaluar en silencio cómo nos movemos, cómo hablamos y cómo trabajamos. Bajé las escaleras y me llegó el intenso aroma de la comida. En la cocina, María estaba sola frente a varios pucheros grandes. Tenía la cara pálida y los ojos hinchados por falta de sueño. Estaba claro que se había levantado antes de que amaneciera. Mi suegra miraba continuamente hacia la escalera mientras se frotaba las manos. Me esperaba. No parecía una persona ocupada, sino alguien preparando un espectáculo. Antes de que pudiera saludar, la señora Santos ya gritó: «María, ven aquí». Su voz era tan alta y penetrante que todos se giraron. María se sobresaltó, se secó rápidamente las manos y salió. Sin titubear, mi suegra sacó un fajo de billetes de su bolso. Los lanzó sobre la mesa y dijo con frialdad: «Esto es el sueldo de este mes. Ya puedes irte. Esta casa ya no te necesita». El movimiento de María se detuvo en seco. Se le fue la sangre de la cara. Se me encogió el corazón, pero todavía no podía creer que fuera a decir esas cosas. Y las dijo. Se volvió hacia mí, levantó la cabeza y habló deliberadamente más alto. «Nuestra nuera es joven y sana, así que puedes encargarte de todo el trabajo de la casa. No hay que pagar a nadie más para hacer las tareas domésticas». Esas palabras fueron como una bofetada que resonó en medio de la habitación. Ya no era una humillación velada ni una prueba, era un insulto a la cara. Desde ese momento, a sus ojos, yo ya no era una esposa, sino alguien que, como María, podía reemplazarla gratuitamente. Me giré hacia Carlos. Era la última vez que esperaba de él una reacción correcta como marido. Le dije: «Mamá, por favor, no digas eso». Con una sola palabra, me habría bastado para saber que no me había equivocado del todo en mi elección. Pero se quedó sentado ahí. Su cara se tensó. Sus manos buscaron algo a lo que aferrarse. Después de un momento, por fin habló. Dijo. Su voz era fría y sin emoción: «Puedes descansar en casa un tiempo. Puedes tomarte una pausa del trabajo de fuera». Al escuchar esas palabras, me estremecí. No eran solo una esperanza vacía. Esos pensamientos eran un plan desde el principio. Querían encerrarme en la cocina. Querían cortarme del trabajo, de la vida y de todo lo que me ayudaba a mantener la cordura. Querían tenerme confinada en esa casa, hacerme obediente y dependiente y obligarme a firmar cualquier papel que me presentaran cuando fuera necesario. Miré directamente a los ojos de mi suegra y pregunté muy despacio: «¿Por qué tiene que dejar de trabajar ahora, María?» La señora Santos sonrió. Era una sonrisa fría y maliciosa, porque todavía no hay dos personas cocinando en esta casa, y me señaló directamente a la cara. Una palabra bastó: «Aprende el papel de una buena esposa, o sal de esta casa». Se me acabó la paciencia. Me quedé de pie en silencio. Solo llevaba 2 días allí, pero eché una mirada alrededor de esa casa llena de intrigas. Cuando todas las miradas se centraron en mí, María me miró.
Recogió algo pequeño que había caído cerca de mi bolso. Se levantó rápidamente. Sus manos temblorosas colocaron sigilosamente un objeto pequeño y duro en el bolso que tenía a mi lado. Lo sostuvo antes de que yo pudiera verlo claramente. Todo sucedió de forma tan imperceptible que fue casi como una corriente de aire. Di las cosas claras, niña. No puedes quedarte aquí. Este lugar contiene lo que más temen. Me quedé paralizada un instante, pero fue suficiente. Todas las piezas encajaron de golpe en mi mente. Los documentos del interrogatorio a María, la forma en que habían revuelto mis archivos, la cara de Carlos, el silencio calculado. No echaban a María ahora para ahorrar dinero. Intentaban cerrar la boca de un testigo y asegurarse de que yo seguía allí. No intentaban solo obligarme a dejar el trabajo para convertirme en ama de casa. Intentaban vencerme, hacerme sumisa, usar mi nombre para firmar, hacerme responsable y utilizarme como chivo expiatorio. Quizás porque llevaba demasiado tiempo callada, mi suegra pensó que ya estaba empezando a ceder. Inmediatamente alzó la voz. Parece que en casa no te enseñaron a comportarte bien. Por eso has llegado aquí montando el número sin saber cuál es tu lugar. Podría haberme tragado esas humillaciones. Pero yo, insultar a mis padres era pasarse de la raya. Nadie tiene derecho a insultar a quienes me criaron solo porque no quiero ser su esclava. Arrastré mi bolso hasta el centro de la habitación. Las ruedas resonaron sobre el suelo. Me quité la alianza y la coloqué sobre la mesa de cristal delante de todos. El anillo produjo un sonido suave al posarse sobre el cristal, pero toda la habitación enmudeció. Miré directamente a mi suegra y a mi marido. Una nuera merece respeto, y quien trabaja merece pago, pero esta gente tan cerrada y avara no quiere pagar. Yo no ofrezco este tipo de servicio. Toda la familia se quedó petrificada. Quizás ninguno había imaginado que su nueva nuera diría algo así. Mi suegra abrió la boca. Un trueno salió de su voz. No le respondí más. Seguí andando. Aparté mi mano y salí directamente por la puerta. En ese momento, Carlos por fin corrió hacia mí. No para disculparse, sino para bloquearme con una voz baja y amenazante. Si sales ahora, todo empeorará. Me giré para encararlo. Solo habían pasado 2 días, y todavía pensaba que ese hombre sería mi apoyo. Pero ahora lo que veía en sus ojos era cálculo y rabia porque el plan había fallado. Respondí brevemente. No, tú y tu familia sois el verdadero problema, y ya no podéis seguir ocultándolo. Aparté su mano y salí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación con llave. Me temblaban las manos, pero, curiosamente, mi mente estaba despejada. Abrí el bolsillo lateral de mi bolso y saqué el objeto que me había dado María. Era una pequeña grabadora negra. La conecté a ordenador. Me conecté a internet y me quedé paralizada frente a la pantalla. Dentro había videos de suplementos alimenticios sin procedencia reproduciéndose en bucle, fotografías de libros de contabilidad con 20 capas, escáneres de documentos firmados por el señor Santos y contratos en los que la responsabilidad legal había sido transferida deliberadamente a terceros. Abrí todos los archivos y un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. Mis dudas tenían razón. Este matrimonio nunca fue limpio ni honesto desde el principio. Me senté en silencio un momento y luego llamé a Tomás, un inspector. Cuando se estableció la llamada, una cosa me quedó clara. Este matrimonio había terminado en el momento en que mi suegra tiró el dinero sobre la mesa. Y mi respuesta acababa de empezar. Me quedé sentada frente al ordenador hasta cerca de la medianoche. Todos los vídeos, todos los documentos que María había dejado en aquella pequeña grabadora. No podía apartar los ojos de los escáneres y de todos los datos. Cuanto más miraba, más se enfriaban mis manos. Mis vagas sospechas eran mucho más oscuras de lo que imaginaba. No eran papeles claros ni algunas actividades secretas dentro de la casa. La familia de mi marido gestionaba una red de reventa de productos falsificados, hacía pasar suplementos alimenticios por legítimos en tiendas de regalos, dividía los libros de contabilidad en 2 sistemas distintos e ideaba formas de transferir la responsabilidad legal a otros cuando surgían problemas.
Abrí cada carpeta. Cada capa de datos se acumulaba una y otra vez, apareciendo con una claridad aterradora. Había un video que grababa el proceso de trasladar el producto desde un embalaje sin marca hasta una caja limpia y convincente. Había fotos del almacén y fotos de recibos de compra y venta, algunos de los cuales no cuadraban. También había escáneres de contratos en regla, pero que no mencionaban la responsabilidad en la distribución legal. El recuadro de firma estaba en blanco. Lo miré fijamente hasta que ya no podía ver con claridad. Un escalofrío helado me recorrió la columna. Era precisamente eso lo que me habían estado pidiendo que firmara una y otra vez. En una ocasión, el señor Santos dijo que era solo un formulario de confirmación interno. En otra, mi suegra dijo que era un procedimiento familiar. Carlos me convenció de que era más seguro si lo firmaba yo por ser de la familia. Mirando atrás, de principio a fin, nunca me necesitaron realmente como esposa, solo necesitaban un nombre limpio. Alguien con formación, con experiencia jurídica y sin antecedentes penales, el chivo expiatorio perfecto para toda la familia. Me quedé sentada un momento, y luego sonreí con amargura, no porque tuviera gracia, sino porque dolía demasiado. Solo habían pasado 2 días y todavía llevaba el vestido de novia. Creía que iba a construir una familia, pero ahora me estaban enterrando. Al contemplar la silla vacía que me esperaba, comprendí que la silla que habían preparado para mí desde el principio no era la de la mesa familiar, sino la del banquillo de los acusados. No me enfadé, no lloré, ni me precipité a la comisaría como una loca. Mi madre estaba fuera de la habitación con cara de preocupación, pero solo le dije que iba a llamar a mi tío, el amigo de mi madre. Es el hermano de mi madre, y lleva mucho tiempo trabajando como inspector de policía. Sabía que si le llamaba estando alterada no me escucharía bien. Así que, cuando se estableció la llamada, intenté mantener la voz tranquila. Tío, te pido ayuda porque somos familia. Tengo pruebas, pero necesito tu ayuda para seguir el proceso correcto. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea y escuché a mi tío murmurar algo. Después habló brevemente. Su voz era grave. Si estás segura, asegúrate de que no haya ni un solo error. Abre el ordenador y mándame la lista de contenidos. Con esas palabras, supe que había entendido la gravedad del asunto. Aproximadamente 1 hora después, llegó a nuestra casa. No iba de uniforme ni venía en un coche patrulla. Solo traía unos papeles viejos y una expresión muy seria. No me preguntó cómo me habían tratado ni por qué había vuelto a casa a los 2 días de la boda. Acercó una silla, se sentó a mi lado, se puso las gafas y dijo: «Ábrelos uno por uno». Le obedecí. Juntos revisamos todos los videos, todas las fotos, todos los contratos, todos los datos. Cuanto más miraba, más cambiaba el semblante de mi amigo. Cuando nuestro asesor legal, Tomás, vio los escáneres de los documentos en blanco, golpeó la mesa 2 veces y preguntó: «¿Te estaban presionando para que firmaras eso?». Asentí. Me miró fijamente. «Si hubieras firmado eso, estabas acabada». Sus palabras no eran cortantes, pero me resultaron muy dolorosas. Hablé con voz entrecortada, mirando la pantalla. No necesitan una esposa. Necesitan un nombre limpio para culpar a alguien. Tomás no respondió de inmediato. Se quedó sentado unos segundos en silencio y luego habló. «Recuerda esto. No establezca ningún vínculo emocional con ellos. No los provoques ni los amenaces, y no dejes que sepan cuántas pruebas tienes. Pero la vida no siempre sigue el plan. Cerca de la medianoche, mi móvil empezó a vibrar sin parar. La señora Santos, Lucía la cuñada, e incluso el teléfono fijo de su casa. Las llamadas llegaban una tras otra, como si buscaran desesperadamente contacto conmigo. Llegaron las llamadas. La luz todavía estaba apagada, pero al mirar la pantalla, mi corazón se heló. La gente inocente no entra en pánico así. No respondí a las llamadas. Después de muchas llamadas sin respuesta, envié un mensaje corto. «No me llaméis. Ya sé todo.
No habían pasado ni 5 minutos desde que envié el mensaje cuando llamó Carlos. Vi su nombre en la pantalla. Ya no sentía el corazón latiendo deprisa como antes. Estaba segura de que debía escuchar lo que diría cuando quedara al descubierto su verdadera cara. Respondí la llamada. Antes de que yo pudiera abrir la boca, ya escuché su voz al otro lado de la línea, ya sin suavidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa grabadora que llevas? Ha salido muy mal. Ni en ese momento me preguntó si yo estaba bien. Lo que más me alteraba era lo de la grabadora. Respondí con firmeza. Pregúntale al señor Santos sobre eso. ¿El señor Santos le tiene más miedo a mí o a la ley? Unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Le escuchaba fruncir el ceño, y luego su voz bajó. Su tono era frío y lleno de amenaza. No te pases de la raya. No sabes en qué nivel de la sociedad está mi familia. Me recosté en la silla. Mis ojos seguían fijos en la pantalla del ordenador. Mi voz era de una calma absoluta. Ya lo sé, suficiente para no convertirme en una sirvienta y en un chivo expiatorio. Carlos no respondió de inmediato. Solo escuché su respiración pesada. Al final dijo algo que redujo mi comprensión. Si sigues moviéndote así, no habrá salida para ti. Casi no podía conectar esas palabras. Yo no era la que no tenía salida. No. Y colgué el teléfono. Tomás, que estaba sentado frente a mí, no me elogió ni me criticó. Solo dijo con sencillez: a partir de ahora, deja atrás tu perspectiva como esposa. No pienses en él como tu marido. Piénsalo como parte de este caso. Al escuchar esas palabras, se me hizo un nudo en la garganta. No porque todavía le amara, sino porque me dolía. Era el dolor de una verdad que, una vez vista, nunca podría volver a ser inocente como antes. A la mañana siguiente, Tomás y yo fuimos a la comisaría y seguimos el proceso para presentar el primer informe. No monté ningún escándalo, no lloré ni hablé de mi dolor. Simplemente me senté allí, abrí el portátil y presenté todos los datos originales, la lista de archivos, la hora de creación, el almacenamiento, todo exacto como siempre, sin modificación alguna. El policía que recibió el informe tardó un buen rato en revisarlo. Después de hacer algunas preguntas, expuse con claridad los puntos principales. A partir de ese momento, supe que este asunto había entrado en una nueva fase. Ya no era una disputa entre suegra y nuera, se había convertido en un asunto legal que revelaba la verdadera naturaleza de una familia. Antes de salir, Tomás se detuvo, me miró durante un buen rato y luego habló despacio. A partir de ahora, ya no eres la implicada directamente, eres quien aporta las pruebas, no dejes que eso lo confunda todo. Asentí, pero una pregunta seguía rondándome la cabeza. Carlos, ¿dónde estaba él en todo esto? ¿Era una víctima absorbida por la familia? ¿O lo sabía todo desde el principio y solo fingía ser un buen marido delante de mí? Salí de la comisaría. El cielo estaba despejado, pero mi corazón estaba frío. Supe que el informe había sido aceptado. En ese instante, tuve la certeza de que este asunto no iba a quedar en una simple pelea familiar, y de que la familia de mi marido no iba a mirarme con buenos ojos. No iban a quedarse de brazos cruzados mientras una nuera que llevaba solo 2 días destruía los planes que habían construido durante años. Pero ahora, yo no iba a huir. Salí de su casa, pero no me iba a rendir. Estaba esperando. Me estaba asegurando de que fueran ellos los que actuaran primero, y quería ver cuál era la verdadera cara de cada uno cuando se vieran acorralados. Pensé que si aceptaba la petición de divorcio, la familia de mi marido se pondría algo más cautelosa. Al menos durante un tiempo. Intentarían adivinar qué estaba pensando yo. Pero me equivoqué. Después de una sola noche, su actitud cambió por completo. Las llamadas suplicantes o los intentos de reconciliación desaparecieron. No, eligieron otro método, uno más rápido, más brutal y más acorde con su verdadera naturaleza. Era presionarme, destruir mi reputación, alejarme de todos primero y mantener mi miedo. Esa mañana sonó el teléfono de casa mientras mi madre estaba en la cocina.
Cuando bajé, ya escuchaba la voz estridente de la señora Santos. ¿Cómo has criado a tu hija así para que destruya la familia del marido a los 2 días de la boda? ¿Qué clase de nuera es esta? Su voz ya no era falsa, sino la voz familiar cargada de rabia y arrogancia. Mi madre no es una persona impulsiva, pero tampoco es débil. Dejó el cuchillo, se secó las manos y escuchó al teléfono. Su voz era de una calma absoluta. Mi hija no destruye a nadie, solo se ha unido a algo que está mal. No quiero más. Unos segundos de silencio al otro lado de la línea, y luego la señora Santos acusó el golpe. Era curioso ver cuánto tardaba en reaccionar. Después de decir eso, colgó el teléfono. La cocina quedó en silencio. Mi madre se giró para ayudarme sin hacer demasiadas preguntas. Empezaba a mostrar su verdadera naturaleza. A mediodía, Carlos apareció frente a nuestra casa. No avisó por mensaje antes de llegar y tampoco entró, comportándose como un marido que viene a buscar a su esposa. Su ropa seguía tan limpia como siempre, pero su cara había cambiado. La sonrisa contenida que me había dado confianza en él había desaparecido. Solo quedaba la tensión de un hombre desesperado por proteger los intereses de la familia a cualquier precio. Cuando salí, habló directamente al grano. Borra todos los datos, y haré como si nada hubiera pasado. Le miré fijamente. Mi corazón estaba vacío. Incluso en ese momento, lo primero que pensaba era en destruir las pruebas. Bajé los peldaños y pregunté con calma y claridad. Si firmo ese documento y algún día hay un problema, ¿tú responderás por mí? Carlos se quedó de pie en silencio. Los árboles del jardín se movían con el viento, pero él no se movió ni habló. Su silencio era la respuesta más clara. No tenía intención de protegerme. Desde el principio, había planeado usarme como escudo. Saqué la alianza del bolsillo y la puse en la palma de su mano. Lo que necesitas no es una esposa. Lo que necesitas es alguien que firme ahí. Carlos apretó la alianza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Apretó los dientes. Después de un momento, explotó. No me arrinconéis. Le miré directamente a los ojos. Le miré fijamente. Tú y tu familia os habéis arrinconado solos desde el principio. Después de unos segundos, se giró y se fue. Sus pasos eran pesados y rápidos. Le vi alejarse. Ya no sentía ninguna sensación de pérdida. Un hombre que va a casa de la familia de su esposa, no a pedir perdón, sino a pedir que se destruyan las pruebas. Desde ese momento, ya no era mi marido, sino un cómplice del crimen. Pensé que con toda esa suciedad ya era suficiente. Pero esa noche mostraron un nivel aún más bajo. Una compañera de trabajo me mandó varias capturas de pantalla de una web de prensa local. Las abrí y mis manos se helaron. Habían publicado mis fotos de la boda, mencionaban mi nombre y mi lugar de trabajo, junto con palabras maliciosas y difamación. Decían que yo estaba pagando a María. El artículo decía que había intentado sobornarlos, pero no lo había conseguido, y que estaba intentando exponerlos. Decía que me había ido de la casa después de la boda para reforzar mi posición negociadora. Además, había comentarios que intentaban hacer creer al público que me estaba inventando una historia para tender una trampa a la familia Santos porque trabajaba en el sector de la comunicación. Leí cada línea. Se me hizo un nudo en la garganta. No por miedo, sino porque me di cuenta de que esto era solo el principio. Querían convertir a la víctima en culpable y en criminal a ojos del público. No habían pasado ni 10 minutos cuando recibí un mensaje de Lucía, la cuñada. Solo una línea, pero revelaba su verdadera naturaleza. Creo que quizás la recién llegada pueda ganar, pero ¿puede una nuera recién casada sostener a toda una familia como esta? Miré el mensaje unos instantes y respondí brevemente. No estoy luchando contra ti. Solo estoy dejando que la ley haga su trabajo. Correcto. Sabía que alguien como mi cuñada se alegraría si yo me enfadaba rápido con ella, pero ahora no iba a darle lo que quería. Esa noche llamó el tío Tomás. Su voz era más seria que de costumbre. Ya han empezado a reaccionar.
Si han llegado al punto de pedir que se destruyan las pruebas, es posible que intenten destruir las que quedan. Ten en cuenta eso. Me senté al borde de la cama y apreté el móvil con fuerza. Si hacen eso, tío, será aún más evidente su verdadera cara y más rápida su caída. Pero el peligro es que un especialista en crear caos hará cualquier cosa. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Y en ese momento supe que había algo más aterrador que ser acusada o amenazada. Fue entonces cuando lo entendí de verdad. No solo querían cerrar mi boca, también querían cerrar la de María, la empleada que estaba viva y seguía en la casa. Cerca de la medianoche, todas las luces estaban apagadas, cuando de repente mi móvil empezó a vibrar con un número desconocido. Cuando respondí, escuché la voz de María al otro lado de la línea, jadeante y temblorosa. Al oír su voz, supe que algo había pasado. Sus palabras eran entrecortadas, y el miedo me invadió hasta casi no poder oír con claridad. Señorita, me tienen encerrada. Apenas había terminado de abrir la boca cuando un fuerte ruido, como si algo hubiera caído, interrumpió la frase, y luego se cortó la llamada. Me levanté de inmediato. El corazón me latía con una fuerza dolorosa. En cuestión de segundos, comprendí que todo había pasado a otra dimensión. Ya no era la historia de una suegra que maltrata a su nuera, ni la de una familia que intenta proteger su honor. Habían empezado a cometer delitos. Estaban deteniendo personas, silenciando testigos y haciendo cosas temerarias para salvarse. Y si una familia era capaz de encerrar a una mujer porque temía que hablara, los secretos que ocultaban eran sin duda mucho más oscuros de lo que había visto en la grabadora. En cuanto se cortó la llamada, llamé al tío Tomás. Ya no había calma en mi voz. Hablé deprisa, casi sin respirar. Se cortó la llamada. Unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego las preguntas de Tomás llegaron rápidas e intensas. ¿El número era nuevo o conocido? ¿Escuchaste otras voces? ¿Podría haberme equivocado? Intenté recordar cada detalle. Desde las actitudes del señor Santos hasta el ruido antes de que se cortara la llamada, mi corazón se iba enfriando más mientras hablaba. Una mujer que tiene que gritar para pedir ayuda en ese estado es una señal clara de que está detenida ilegalmente y además amenazada. Tomás me dijo que abriera todos los datos de la grabadora, especialmente los registros que todavía no habíamos podido escuchar bien. Me senté de inmediato y abrí el ordenador. Unos minutos después, llegó Tomás. Nos pusimos los dos los auriculares y escuchamos cada registro. La mayoría eran ruido de pasos y puertas que se abrían y cerraban, pero uno de los últimos archivos nos sorprendió a los dos. En el registro, la voz de María era extrañamente tranquila, sin rastro de miedo. Hablaba en voz baja y rápida. Era como si el representante del señor Santos hubiera llegado de repente, como avisando a alguien. Si todavía podían obtener el certificado de costes del almacén y los datos del número de serie del producto antes de que cogieran el vídeo, se escuchó brevemente una voz masculina del otro lado. Ten cuidado de que no te pillen. Ponte en contacto conmigo en cuanto tengas las pruebas completas. El registro duraba solo 30 segundos, pero fue suficiente para paralizarme. Me giré hacia Tomás. Se quitó los auriculares y dijo despacio: Esta mujer podría ser una informante que no pertenece al gobierno oficial o parte de otra campaña de investigación. Se me puso la piel de gallina al escuchar esas palabras. Tenía el presentimiento de que algo estaba mal en esa casa. No estaba sola. Alguien más había notado también que algo fallaba. Había estado recopilando en silencio todas las pruebas, todos los recibos, todas las cajas, todas las conversaciones, y estaba esperando para exponerlo. Recordé cuánto temblaba María cuando me entregó el dispositivo, diciéndome que contenía lo que esa gente más temía. En ese momento, pensé que solo tenía miedo de represalias. Ahora me di cuenta de que no solo tenía miedo, sino que también estaba apostando su vida. Esa noche, el tío Tomás presentó una emergencia a las autoridades. Pero todo tenía que hacerse siguiendo el proceso correcto. Una llamada cortada no era suficiente para justificar un registro. La otra parte podría combatirlo fácilmente.
Mientras tanto, el tiempo se agotaba para María. Lo sabía. No podía quedarme sentada. Me levanté y cogí algo del interior del coche. Tomás se detuvo de inmediato, diciéndome que al menos echaría un vistazo desde fuera si podía entrar. Si entras ahora, lo arruinarás todo. Si te conviertes en un segundo rehén, no se salvará nadie. Le escuché en silencio. Sus palabras eran frías, pero ciertas. En ese momento, mi móvil empezó a vibrar repetidamente. No eran llamadas, sino mensajes de Carlos. Primer mensaje: no te metas en esto. Segundo mensaje: este asunto no es tan sencillo como crees. Tercer mensaje: más corto, pero más pesado. Si sigues presionando, nadie saldrá de aquí. Miré la pantalla. Por primera vez, sus mensajes contenían no solo amenazas, sino también miedo. Lo sentí. El miedo de alguien que se ha dado cuenta de que todo ha escapado ya a su control. Sabía que yo no era una persona que se doblegara fácilmente. De lo contrario, no habrían necesitado esconderse. Después de ese mensaje, no hubo respuesta. Ese silencio era la prueba más contundente. Realmente estaban asustados. El tiempo pasaba con desesperante lentitud. Alrededor de las 3 de la mañana, el móvil de Tomás vibró. Salió para contestar. Y cuando volvió, su cara había cambiado por completo. Ya no se sentó y habló deprisa. Hay movimiento. Están intentando trasladar los suministros del almacén esta noche. Si dejamos pasar esta oportunidad, desaparecerá la prueba física. Al escuchar eso, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Realmente estaban actuando, ya estaban allí. No solo estaban deteniendo a María, sino que también intentaban borrar todos los rastros. Si esas cosas desaparecían y María seguía encerrada, la grabadora en mis manos, aunque tuviera valor, podría fácilmente considerarse falsa. Miré a mi amigo. Tío, ¿todavía es posible? Tenemos que conseguirlo. A partir de ese momento, el ambiente en nuestra casa se volvió muy tenso. Mi tío hizo varias llamadas, informando de la situación de emergencia e instando a que se expidiera una orden de registro, mencionando la conspiración para destruir pruebas y el impedimento. Cuando empezó a asomar el alba, mi tío se giró hacia mí. «Ven conmigo». No pregunté nada más. Me puse la chaqueta, guardé la grabadora en el bolso y seguí a mi tío fuera, hacia el coche. Fuera estaba oscuro y el aire era frío. Me senté en el coche y apreté la grabadora con fuerza. Cerré el puño. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventanilla del coche. Solo un pensamiento en mi cabeza: o todo sale a la luz esta noche, o escaparán para siempre. Cuando entré en el camino que llevaba a la casa de la familia Santos, el tiempo empezó a ralentizarse. El ambiente difuso del amanecer embellecía el camino frente a su casa, que parecía frío y extraño. Me quedé sentada en silencio en el coche, con los dos puños cerrados. Otro coche se detuvo detrás de nosotros. Se abrió la puerta del coche y el sonido de los zapatos militares golpeando el asfalto resonó con nitidez. A partir de ese momento, supe que la casa, que hasta entonces había estado envuelta en la imagen de una familia respetable, ya no podría esconder nada. Antes de que se cerrara la verja de hierro, la voz del policía llamó el nombre del hijo de manera clara y fría. El grito se extendió. El ambiente en la calle cambió de inmediato. Algunos vecinos que abrían sus puertas se detuvieron. Antes de que nos diéramos cuenta, se había reunido un grupo frente a la casa. Mi suegra fue la primera en salir. Todavía llevaba el pijama de seda y los papeles bien ordenados, pero mantenía la calma y la cara sin expresión. Miró a los policías de pie frente a la puerta y habló en su tono habitual. Se han equivocado de dirección. Pero cuando terminó de hablar, su mirada pasó por Tomás y se detuvo en mí, que estaba de pie detrás de ellos. Solo fue un instante, pero vi claramente el cambio en su cara. Sus labios temblaron, su color cambió, como si hubiera caído al vacío. Después salió mi suegro. Mantenía la cara fría y la dignidad habitual. Se plantó frente a la puerta y habló en voz alta. Si quieren cumplir con su deber,
necesitan pruebas. El policía que trabajaba respondió brevemente, pero fue suficiente para silenciar todo el patio. Estamos aquí porque tenemos pruebas. Al escuchar eso, el señor Santos se asustó. Fue un pequeño temblor, pero suficiente para saber que ese hombre tenía verdadero miedo. Se abrió la puerta de la casa y los policías entraron rápida y ordenadamente. Me quedé en el patio, observando todo. El corazón me latía deprisa. En pocos minutos, en la parte trasera de la casa, donde había visto el almacén, empezó el revuelo. Las cajas fueron sacadas, las etiquetas estaban despegadas. Los montones de documentos estaban revueltos, y lo que ocultaban empezaba a salir a la luz. Una a una las pruebas, las etiquetas falsas, los montones de marcas fraudulentas, las cantidades de dinero contadas 2 veces con valores que no coincidían, fueron saliendo a la luz. La cara de mi suegra cambiaba cada vez más. Mi cuñada salió de la casa corriendo. Con el pelo revuelto, la cara pálida, pero la boca todavía tan agresiva como siempre. Cuando me vio, gritó como una loca: «Lo has destruido todo. Has destruido a nuestra familia». Su voz alta aumentó el caos. Era realmente aterradora. La miré directamente a la cara. Sin necesidad de gritar, le respondí fría y brevemente: «Yo no, lo habéis hecho vosotros mismos». Al terminar esas palabras, intentó abalanzarse sobre mí, pero la detuvieron. Al ver su cara tan mayor y tan derrotada, comprendí que las personas más heridas son las que ya están en camino a la caída. Mientras el caos continuaba fuera, un fuerte golpe vino desde el almacén de la parte trasera. Un policía gritó, y varios hombres corrieron de inmediato en esa dirección. La habitación más alejada del almacén estaba cerrada. Me quedé de pie como una estatua. El corazón me bombeaba en el pecho. Unos segundos después, hubo una fuerte explosión. Se abrió la puerta y vi a María, con el pelo revuelto, la cara pálida, y sacada con las 2 muñecas enrojecidas por haber estado atada. Todo su cuerpo temblaba violentamente. En ese instante, escuché el ruido del grupo de fuera. Ya no era simplemente duda o discusión. María era la prueba más clara y dolorosa de todo lo que su madrastra había hecho. Pareció que las piernas de mi suegra cedieron al ver a María. Jadeaba y se aferraba a una silla de la terraza. Sus labios temblaban mientras musitaba: «No lo sabía. No sé nada». Pero su negativa tan precipitada, la negación la debilitaba aún más. Levanté la vista y vi a Carlos de pie e inmóvil en el balcón del segundo piso. De principio a fin, apenas había dicho nada, sin amenazas ni miradas calculadas. Solo estaba allí, mirándome directamente. Su mirada era una mezcla de rabia, miedo, desesperación y sensación de traición. Pero al mirar sus ojos, ya no sentí dolor. Yo no fui la primera en traicionar. Cuando terminó toda la actividad inicial, Carlos se giró hacia mí mientras lo detenían. Su cara estaba tensa, sus ojos llenos de emoción. Explotó. «¿Crees que has ganado?». Le miré directamente. Mi voz era de una calma absoluta. «No, solo he perdido lo necesario». Ahí quedó eso. Se quedó en silencio un momento. Quizás fue la primera vez que se dio cuenta de que ya no tenía ningún miedo a esa familia, a sus palabras, ni a la máscara de familia respetable que habían usado para oprimir a los demás. Los 2 coches se marcharon. El sonido pesado del motor parecía llevarse todas las mentiras acumuladas que habían quedado al descubierto. Los recién llegados estaban de pie a ambos lados de la calle, susurrándose unos a otros. La familia que siempre aparentaba ser respetable, la familia que siempre hablaba de moral, había sido finalmente expuesta ante la mirada de todos los vecinos. Me quedé de pie frente a la puerta durante mucho tiempo. El aire de la mañana era frío, pero mi espíritu era más fuerte que nunca. Fue al tratamiento, y los artículos y documentos fueron enviados a Europa. Me habían presionado con frecuencia y usado como sacrificio. Las personas que intentan mantener la calma ya no pueden hacerlo.
Todo parecía haber llegado al punto máximo. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que esto era solo la mitad de la historia, porque todavía había una persona en esa casa que no había sido completamente derrotada. Y esa persona era la relación que, cuanto más pensaba en ella, más me escalofriaba. Cuando los dos coches de la policía se alejaron, el patio de la familia Santos volvió lentamente al silencio. Los curiosos se dispersaban, pero la mirada de los que observaban y la presencia persistente de las almas que se quedaban parecían todavía flotando en el aire. Después de unos instantes de permanecer allí, me marché con mi amigo. En el camino a casa, no hablé mucho. En mi mente aparecía la imagen del tatuaje en la muñeca, la cara pálida de la señora Santos, la contundencia del señor Santos y sobre todo la historia del fantasma. La mirada de Carlos seguía apareciendo en mi mente una y otra vez. No porque todavía sintiera algo, sino porque esa mirada me daba la sensación de que no todo había terminado. Y eso perturbaba mi calma. Esa tarde, Tomás me llamó. Su cara era muy seria. Cuando me senté allí, pregunté: «Tío, ¿ha habido algún cambio?». No respondió de inmediato, sino que me dijo despacio: «Deja que te ponga al día». Durante el interrogatorio inicial, Carlos no fue detenido de inmediato. En ese momento, todavía no había pruebas suficientes para relacionarle directamente. Al escuchar eso, me quedé en silencio un momento. Por alguna razón, un pensamiento pasó por mi mente. Quizás no estaba tan implicado como pensaba. Quizás era débil y lo habían absorbido la familia. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho. Cuando el tío Tomás empujó un papel impreso hacia mí, señalando un punto claro en el centro de la página. Su voz era fría. Según los datos obtenidos de su casa en Europa, había un archivo que contenía un contrato electrónico, el registro de creación, modificación y último envío provenía de una cuenta con un nombre muy significativo. Miré el papel hasta que casi quería quemarlo. El nombre de la cuenta, la hora de acceso y el historial de actividad estaban escritos con una claridad absoluta, y ya no podía engañarme a mí misma. Levanté la vista y miré al tío. Mi voz era ronca, así que no solo observaba, ¿verdad? El tío Tomás se recostó en su silla y murmuró profundamente: «No es tonto, no es el tipo de persona que quería mezclarse como sus padres». No era así. Estaba en el centro, arreglando y conectando cada hilo, pero siempre manteniendo una posición que hacía ver que no estaba directamente implicado. Este tipo de persona es la más peligrosa. Empujan el trabajo sucio a los demás y se mantienen limpios. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. El hombre en quien más había confiado, el que siempre estaba de pie en el centro de cada conflicto, parecía inofensivo y se expresaba con palabras dulces mientras aparentaba ser neutral, era en realidad el más consciente, el más frío y el más peligroso. Me quedé sentada allí. Las pruebas de su implicación aparecían ante mí, y los fragmentos de recuerdos empezaron a encajar en mi mente con una claridad pasmosa y dolorosa. Su mirada, a la que siempre rehuía cada vez que su madre intentaba debilitarme. Sus palabras, que tan hábilmente me empujaban al rincón y me forzaban a aguantar. Su imagen, cuando me alentaba a firmar los documentos por la paz de la casa. Además, hasta esa tarde, cuando me planté frente a la casa de la madre y le pedí que borrara las pruebas, no que pidiera perdón. Todo ya no eran piezas sueltas, sino un camino muy claro, el camino que en silencio había ido preparando para empujarme a la posición de chivo expiatorio. Sonreí. Pero mi sonrisa era tan seca como el cabello de una persona mayor. Tomás me miró y no pudo encontrar las palabras. Hablé despacio, como contándome a mí misma una historia. No me eligieron desde el principio porque encajara con Carlos. Me eligieron porque mi profesión encajaba con lo que necesitaban. Tomás asintió lentamente. Ese asentimiento me llegó al corazón con más fuerza que cualquier palabra de la sala de entrenamiento. El cielo de esa noche se fue oscureciendo rápidamente. Empezaba a hacerse de noche. Me quedé sola. Mi madre había entrado a su habitación a descansar. De repente sonó el timbre.
Al abrir, no me sorprendió ver a Carlos afuera, pero su aspecto era extraño. Ya no había rabia ni mirada fría. Estaba allí de pie, más agotado que el día anterior. Los ojos hundidos, el cuello de la camisa un poco desabrochado. Después de un momento, habló con una voz muy baja. No esperaba que todo llegara a este punto. Me senté en el suelo y le miré fijamente. Si hubieran pasado unos días más, quizás esas palabras todavía habrían podido afectarme. Después de mirarlo durante un buen rato, le pregunté, ¿no pensabas que podrías escapar? ¿Eso es lo que pensabas? Al terminar de hablar, Carlos enmudeció. No discutió ni intentó defenderse. Solo agachó la cabeza unos segundos. Y eso fue suficiente. Di un paso escaleras arriba y me acerqué a él. La distancia entre nosotros era mínima, pero se sentía más lejos que nunca. Hablé despacio. Desde el principio, elegiste estar del lado de ellos, y yo elegí estar del lado de la verdad. Los labios de Carlos se apretaron, las manos que colgaban a sus lados se convirtieron en puños. Quizás tenía algo que decir, quizás intentaba encontrar algún punto de coincidencia. O quizás quería ser el marido que estuvo de su lado al menos una vez más. Pero ya era demasiado tarde. Después de todo lo que había sabido. Pero no lo conseguí. Unos segundos después, se giró y se fue. Su silueta se alejó a lo lejos detrás de la puerta que en su día crucé con plena confianza, llevando el nombre de Lucía. Le vi alejarse, pero curiosamente, el dolor, el arrepentimiento y la rabia encendida de una esposa traicionada habían desaparecido. Solo quedaba una fría verdad que ya había pasado del todo. Este matrimonio nunca fue un simple error, era una trampa cuidadosamente diseñada. Con palabras dulces, la imagen de una familia respetable y el papel perfectamente interpretado por todos los miembros de la familia. Y mi única suerte fue que salí antes de que me enterraran en esa trampa junto a él. Esa noche, después de que Carlos se fue de delante de casa de mi madre, sentí que mi corazón ya no le pertenecía a nadie. Pensé que me volvería tan fría que nada relacionado con esa familia podría afectarme. Pero cuando me llamaron como testigo principal, me di cuenta de que por muy bien que una se prepare, hay cosas que no son fáciles de afrontar. A partir de ese momento, todo dejó de ser conjeturas o sentimientos y pasó a ser un asunto legal que revelaba la verdadera naturaleza de una familia. El ambiente de aquel día era más frío de lo que esperaba. Me senté a un lado, con un montón de documentos delante. Frente a mí estaban la señora Santos, el señor Santos y Lucía. Habían cambiado mucho en tan poco tiempo. Mi suegra ya no estaba allí, pero su mirada seguía cargada de rabia. Mi suegro seguía tan erguido como siempre, intentando proteger su último resto de dignidad. Y Lucía seguía mordiéndose los labios con nerviosismo. Siempre miraba allí. Cuando entré, la señora Santos hizo un gesto como si hubiera olvidado dónde estaba. ¿Qué voy a hacer? Unos días antes, quizás, esas palabras todavía habrían pesado en la vida, pero ese día, simplemente acerqué la silla, me senté, la miré directamente a los ojos y respondí brevemente, estoy aquí porque intentaban usarme de chivo expiatorio. El silencio cayó sobre toda la sala por un instante y no tuvo nada que decir. Parecía que no esperaba que yo fuera tan directa delante de la policía. Y al decir esas palabras, sentí un pequeño alivio, porque por fin había puesto nombre a la persona real que ocultaban detrás de la máscara de la familia. Los investigadores empezaron a preguntar sin vacilar. Todos los documentos fueron abiertos y todas las pruebas salieron a la luz. La publicidad del producto, el doble embalaje, los huecos en los contratos, todos los detalles estaban tan claramente ocultos que no había margen para ninguna excusa, pero el señor Santos seguía tan seguro como antes. Escuchaba en silencio, pero habló secamente. Seguía esperando poder escapar. No esperé a que me preguntaran. Me senté derecha y hablé con calma. Me presionaron repetidamente para que firmara. Tengo un registro. Y saqué el registro relevante. Uno de los registros fue reproducido en la sala. La voz de la señora Santos se escuchó con claridad. Firma rápido. Si después hay algún problema, nuestra familia se hace cargo.
Con esas palabras, el ambiente se volvió aún más pesado. Vi que la cara de mi suegra empalidecía. Mi cuñada fue la primera en explotar. Se giró hacia mí, su cara enrojecida, sus labios temblando. Eres una desagradecida. Organizamos la boda para ti y ahora nos traicionas. Su voz era alta cuando un policía golpeó la mesa. Esto no es un lugar para discutir. Id al grano. En ese momento se abrió la puerta y entró un policía con María. Sabía que iba a venir, pero aún así, se me encogió el corazón al verla entrar a la sala. Ya no iba con la cabeza agachada como antes. Su cara seguía pálida, pero su mirada era firme. Se sentó, colocó las dos manos sobre las rodillas y habló con una claridad absoluta. En los últimos 8 meses, lo he registrado todo sobre sus actividades. Al terminar esas palabras, la señora Santos se levantó de un salto. Señaló a María directamente. Le temblaba la voz de rabia. Traidora, me has traicionado. Pero María no se apresuró. La miró directamente. Su voz no era alta, pero era tremendamente firme. No traiciono a nadie. Solo espero que nadie más muera por los productos que vende. Toda la sala enmudeció como un papel. Esas 2 palabras me pusieron la piel de gallina también a mí. Hasta ese momento, para mí el asunto era fraude, falsificación y explotación. Pero cuando María mencionó la palabra muerte, todo cambió. Ya no era solo un negocio mal gestionado. Era una cuestión de vida o muerte. Uno de los investigadores se giró hacia mí. Supe que ese producto causaba efectos secundarios graves, pero moví la cabeza negativamente. Tenía la garganta seca, mis manos apretadas, un solo pensamiento en mi mente. Estuve a punto de firmar ese documento. Si todo esto hubiera salido a la luz, podría haber sido la primera en ser detenida. El interrogatorio de ese día terminó con todos los documentos archivados para una investigación adicional. Cada declaración fue registrada, y la dirección de la investigación se fue fortaleciendo hacia un nivel más serio. Mis pasos eran pesados al salir de la sala, todo parecía muy claro. Pero en lo más profundo de mi corazón, sentí que había algo que todavía no había terminado. Porque, en todos los nombres mencionados, en todas las negaciones y pruebas, había algo que todavía no se había revelado. Había una conexión real, y sabía con certeza quién era esa persona. Un personaje verdaderamente trágico. Después del interrogatorio de ese día, no me fui directamente a casa. Me quedé de pie en el pasillo durante mucho tiempo, apoyada en la pared fría. Las palabras de María seguían resonando en mi mente. Solo espero que nadie más muera por los productos que vende. Una sola frase fue suficiente para cambiar toda la historia ante mí. Ya no era la tragedia de un matrimonio roto ni una cuestión entre suegra y nuera. Había algo mucho más oscuro. Cuando me estaba preparando para bajar las escaleras, escuché una voz suave que me llamaba desde atrás. Lucía. Me giré y era María. Era la primera vez que me llamaba directamente por mi nombre. Ya no había ninguna tensión en su voz. Su cuerpo era diferente, seguía siendo delgada y pálida, pero su mirada era muy erguida. Después de mirarla unos instantes pregunté: «María, ¿tienes algo que decirme?». Asintió. «Si todavía quieres saber toda la verdad». Nos sentamos en un rincón tranquilo del pasillo. Se quedó en silencio durante un buen rato, como ordenando los fragmentos de su memoria. Luego empezó a hablar con voz serena y tranquila. «No soy una empleada doméstica ordinaria». Escuché en silencio. Continuó: «Antes trabajaba para otro distribuidor. Una vez recibimos una queja sobre un suplemento alimenticio concreto. Sí. Al principio pensé que era un problema de almacenamiento, pero luego descubrí que era falso. Habían cambiado las etiquetas». Mis manos se helaron. María continuó. Cada una de sus palabras era pesada. Dijo que en aquel entonces varios niños habían sido hospitalizados y que uno de ellos no volvió. El asunto fue ocultado rápidamente. Los papeles fueron falsificados y el origen del producto fue trasladado a través de muchos intermediarios.
Desde fuera, parecía solo un problema de calidad del producto, pero las personas que estaban dentro, como ella, sabían que había una gran fuerza detrás. Guardamos el número de lote del producto y buscamos su origen. Fue así como apareció el nombre de la empresa de la familia de tu marido. Me quedé en silencio. Hasta ese momento, todo lo que sabía era que hacían cosas ilegales. Nunca se me ocurrió que el precio también era la vida de las personas. Ella me miraba de manera consecutiva. Luego me puse en contacto con algunas personas que investigaban en secreto esa organización. Necesitaban pruebas internas y a alguien que pudiera acceder al almacén y a los documentos originales. Las ayudé. Así es como entraste en esa casa, María. Asintió. Empecé a trabajar allí hace casi un año. Al principio solo planeaba estar unos meses. Pensaba recoger pruebas y luego irme. Pero esa familia era más poderosa de lo que esperaba. Todo estaba enredado. No confiaban en los extraños, pero querían aprovecharse de quienes llevaban mucho tiempo trabajando para ellos. Así que aguanté, agachando la cabeza y tragando para sobrevivir, y así fue. Cuanto más me apreciaban, más se iba revelando, todo para hacerles creer que era simplemente una chica de pueblo obediente y cobarde. Murmuré despacio. Hasta ese momento, mientras investigaba su despido, su humillación y su encierro en el almacén, la había compadecido. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que detrás de toda esa obediencia había un cálculo cuidadoso. Le pregunté con suavidad: «¿Así que esa grabadora era algo que tenías preparado desde antes?». Respondió: «No solo una, sino que la que te di era la mejor que pude conseguir en ese momento». Me miró profundamente, sus ojos llenos de tristeza. «Solo nunca pensé que tú acelerarías todo». Me confundí. «¿Qué quieres decir?». Se quedó en silencio un momento. «Al principio, todavía no tenían la intención de usarte como sacrificio, solo te consideraban una persona formada para mejorar la imagen de la familia. Pero cuando supieron que trabajabas en el campo del derecho, que tenías familiaridad con los contratos y que podías encontrar los huecos en los textos, cambiaron el plan». Apretaron mi puño con fuerza. Continuó: «Poco a poco, pero con seguridad, te convertiste en la pieza perfecta, una persona nueva, con un historial limpio, una profesión y una posición social en el lugar exacto de tu firma. Era muy fácil transferir toda la responsabilidad legal a ti». Me quedé paralizada. No solo me habían engañado en el matrimonio, me habían elegido. Por mi profesión, por mi posición en la sociedad. Me quedé sentada e inmóvil unos segundos, y luego hice la pregunta que me desconcertaba: «¿Y el señor Carlos?». María no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana. Su mirada estaba cansada, y habló aún más bajo. Él no era el cortado, era el que mejor sabía cómo usar la ley con habilidad. Sus padres eran codiciosos, pero así era su manera. Pero el señor Carlos era diferente. Sabía cómo usar el sistema, cómo preparar las vías de escape y cómo no firmar los papeles peligrosos. Había ciertos registros y procedimientos que solo podía imaginar alguien que entiende la ley y sabe a quién hay que apoyar y a quién hay que cubrir las espaldas. Todo eso, esas palabras parecieron desgarrar el último velo. Era muy bueno conmigo antes, el hombre que siempre estaba en el centro de cada conflicto, aparentando ser incapaz, diciendo que no necesitaba una esposa que cocinara bien, era en realidad el más consciente, el más frío y el más peligroso. María se giró hacia mí. Su voz se suavizó un poco. «Lucía, fuiste muy afortunada de poder salir de allí. Mucha gente no tuvo tanta suerte. Algunos se enteraron, pero ya era demasiado tarde. Otros firmaron contratos y ya no podían salir. Y otros solo se dieron cuenta cuando su nombre ya estaba escrito en todos los papeles». Al escuchar eso se me puso la piel de gallina. Recordé de nuevo todos los contratos con huecos, cada vez que el señor Santos me daba la carpeta, cada vez que mi suegra me animaba: «Carlos, pero somos familia, ¿verdad? No te dé vergüenza hablar», me decía con suavidad. Y cada vez que lo hacía, ya no era un pequeño detalle,
Era algo preparado para hundir y destruir a una persona. Cuando terminó la conversación y me levanté, mis pasos eran pesados. El pasillo seguía igual, y la luz de la tarde brillaba en el suelo. Pero todo lo que había dentro de mí había cambiado ya. Me di cuenta de que lo que había hecho no era solo escapar de una familia falsa o de un matrimonio trampa. Acababa de salir de un sistema diseñado y planificado dentro del territorio nacional, donde personas como yo eran esperadas pacientemente hasta que estuvieran en su lugar correcto, antes de ser colocadas en la posición que necesitaban. Después de la conversación con María, pensé que estaba lista para enfrentar la verdad sobre esos grandes cálculos. Me repetía una y otra vez que ya no era mi marido y que nuestra única conexión era ese caso. Pero cuando recibí la notificación de que Carlos había sido citado por segunda vez como acusado directo en el caso, mi corazón se volvió pesado de una manera incomprensible. Quizás porque, incluso después de ver su verdadera cara a través de los documentos y las declaraciones, en lo más profundo de mi corazón todavía quería escucharlo directamente de su boca. No para perdonarlo, sino para alejar para siempre los últimos rastros de mis inocentes esperanzas, que me llamaban para un interrogatorio directo ese día. La sala de interrogación era pequeña, la luz blanca lo iluminaba todo de manera fría y afilada. Me senté, puse las manos sobre las rodillas e intenté estar tranquila. Inmediatamente después entró Carlos. Era diferente a antes, ya no esquivaba la cara, su cara y su mirada. Parecía cansado, pero su mirada mostraba una calma clara. Se movía como si todavía controlara la situación. Después de unos segundos de examinarme, preguntó directamente: ¿Qué quieres? Levanté la cabeza. Pensé que temblaría o que se me haría un nudo en la garganta, pero no. La voz que salió de mi boca era fría y firme. La verdad. Cuando terminé mi palabra, el investigador frente a mí abrió una carpeta. Los documentos fueron sacados uno a uno. Contrato electrónico, registro de acceso al sistema, historial de cambio de archivos, registro del último envío, todos apuntaban a una cuenta, un nombre, una persona. No había margen para ninguna excusa. Carlos miró la pila de documentos durante mucho tiempo. Le miré. Observé sus dedos golpeando despacio la mesa. Era su hábito cuando elegía cuidadosamente las palabras para evitar cometer errores. Luego levantó la cabeza. Todavía intentaba mantener la voz equilibrada. Solo seguí órdenes. Me reí brevemente al escuchar esas palabras. Era una risa corta, seca y fría. Le miré fijamente. Siempre supiste cómo ponerte detrás para que nadie te pisoteara. Carlos se giró para enfrentarme. Por un momento su mirada se oscureció, pero todavía intentó erguirse. El investigador no permitió que el silencio se prolongara. Empujó hacia Carlos una pila adicional de documentos. ¿Quién diseñó este procedimiento? La sala enmudeció. Escuchaba el sonido del cable de ventilación en el techo. No respondió de inmediato. Pasaron unos segundos de silencio incómodo. Luego salieron 3 palabras. No en voz alta, sin discutir, pero suficientes para paralizar toda la sala. Yo lo hice. No sabía cuánto tiempo llevaba sin respirar. Aunque era la verdad que había intuido, escucharla directamente de la boca del culpable fue como una puñalada en el pecho. De repente un fuerte grito vino de la sala de al lado, donde esperaba mi suegra. ¿Qué has dicho? Su voz era tan alta que resonó por todo el pasillo. Pero ya era demasiado tarde. La palabra había sido dicha. Y ahora, la palabra no era mía, ni de María, ni del investigador. Era del propio Carlos. Se giró para enfrentarme. Su voz era grave. Ya no quedaba ninguna calma fingida. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. Esas palabras sacudieron mi corazón por un momento, pero no porque me dolieran, sino porque por fin había escuchado las palabras que necesitaba. Le miré directamente a los ojos y respondí con frialdad. ¿Crees que eso haría que te firmara? En esa ocasión no retiré las palabras. Él estaba delgado y pálido, agotado. Era una sonrisa dolorosa, y habló con suma cautela.
Si hubieras firmado sin tener nada más que ocultar, todo habría terminado bien hace tiempo. Lo planifiqué todo. Me quedé sentada en silencio. Esas palabras eran más claras que todas las pruebas, más malvadas que toda la naturaleza de mi suegra, y más frías que todos los papeles frente a mí, porque confirmaban la verdad más terrible. Desde el principio, nunca me consideraron una esposa. Era parte del plan. No lloré, no grité. Después de toda la rabia, lo único que sentí fue que mi cuerpo se fue enfriando rápidamente. Miré a Carlos y le hice la última pregunta. La pregunta que me atormentaba desde que salí de esa casa. ¿Cuál era mi papel en el plan? Carlos no bebió, no pensó, no necesitó ni un segundo. Respondió de inmediato. La respuesta fue breve y tan brutal que casi me dolió oírla. La responsable. Me quedé sentada en silencio. Breve fue la respuesta, pero eso era lo que yo llamaba matrimonio. Eso fue suficiente para destruir todos los últimos restos. Mirando atrás, cada cena, cada consejo suave, cada mano que ayudaba, cada mirada de los nuevos jefes, si había algo de verdad en todo eso, era menos verdad que la que ahora estaba al descubierto frente a mí. El hombre en quien más había confiado era quien había planeado usarme de chivo expiatorio. Me levanté despacio. Ya no dije nada más. No había nada que decir. Hay momentos en que las palabras pierden su significado, cuando la verdad es lo suficientemente afilada como para atravesarlo todo. Asentí despacio, no hacia él, sino hacia mí misma, como confirmando que ya todo había terminado de verdad, y me giré para salir sin mirar atrás. Esa única respuesta fue suficiente para saber que el matrimonio había terminado, sin papeles, sin audiencia, y en la fría confesión del hombre que en su día me llamó esposa. Volví a casa ese día con una extraña sensación de inquietud. Ya no había asombro ni confusión. Todo era demasiado claro, sin margen para ninguna excusa. En cambio, lo más aterrador era la sensación de vacío después de la tormenta. Como si estuviera de pie en medio de un campo después de una gran tormenta, viendo todo lo que se había derrumbado, sabiendo que nada podría volver a ser como antes. El caso avanzó rápidamente. Al principio, el asunto era solo de productos falsificados, pero las autoridades empezaron a descubrir una red más grande: evasión de impuestos, falsificación de documentos y muchas rutas de distribución para borrar los rastros. Cuanto más profundizaban, temía ver que la familia de mi marido no cometía delitos ocasionales. El fraude era su modelo de negocio. De cara al exterior, se presentaban como una empresa y familia respetables, pero por dentro eran una organización criminal planeada con mucho secreto. Luego llegó la orden de detención. La señora Santos y el señor Santos fueron identificados como sospechosos. Lucía, la cuñada, estaba siendo investigada como cómplice por su supuesta participación en las transacciones y la ocultación de información. Después de todas las pruebas digitales y las declaraciones que salieron a la luz, ya no podía esconderse. El hombre que había sido tan amable conmigo era en realidad el arquitecto de todo el sistema. Los rumores se extendieron más rápido de lo que esperaba. Quizás porque el caso era grave, o quizás porque la imagen de la familia era tan buena que cuando cayó fue muy llamativo. Quizás porque eso creó una historia muy impactante. Unos llamaron a la policía, otros enviaron historiales médicos, y otros trajeron cosas que habían comprado tiempo atrás. Lo sostuvo firmemente mientras veía toda la información, no porque tuviera miedo, sino al pensar que si en su momento yo hubiera sido débil y hubiera firmado esos documentos, quizás ahora sería yo quien estaría enfrentando todos esos cargos. Una mañana, cuando me llamaron para dar una declaración adicional, vi por casualidad que sacaban a mi suegra. Ya no era persona, ya no tenía cabello, el pelo revuelto, la cara enrojecida, los ojos todavía claros, pero la mirada vacía. Se detuvo un momento y me miró. El dolor y la desesperación asomaron en sus ojos. Y continuó con una voz ronca: «Lo has destruido todo». Me quedé de pie en silencio, mirando a la mujer que en su día había empujado un delantal contra mi pecho
intentando convertirme en su esclava y su chivo expiatorio. Curiosamente, en ese momento estaba muy tranquila. Respondí en un murmullo, casi inaudible, pero cada palabra clara. No. Lo hiciste con tus propias manos, señora Santos. La señora Santos no tuvo nada más que decir. Quizás fue la primera vez en su vida que no tenía palabras para controlar a los demás, porque ciertas verdades, una vez reveladas, no pueden ocultarse con una voz fuerte o con un comportamiento arrogante. María fue incluida en el programa de protección de testigos. Todas las pruebas que recopiló durante casi un año fueron la clave de este caso. A menudo me dolía cuando pensaba en ella. La mujer callada y delgada, que vivía como una sombra en esa casa, fue quien al final entregó la llave para revelar todas las mentiras. Tomás también cambió mucho después de este caso. Seguía siendo estudiante, pero podía notar que me cuidaba. Una vez, cuando salimos de la comisaría, caminó a mi lado y dijo en silencio: «Hiciste lo correcto, pero el precio de la verdad nunca es barato». Asentí despacio. Entendía esas palabras más que nadie. Unos días después, presenté oficialmente la petición de divorcio. Sin lágrimas, sin vacilación. Me senté en la mesa de trabajo, leí bien todas las condiciones, y volví a leer todo el revuelo. Lo rellené y firmé. Mi mano se detuvo un instante cuando puse el bolígrafo. No porque dudara, sino porque recordé todos los papeles que la familia de mi marido me había entregado. También me los daban en tono suave, como si fuera algo pequeño. Pero la diferencia era que ellos querían que firmara para hundir mi vida en su petición de perdón, y ahora firmaba para liberarme de ese pozo. Este matrimonio nunca empezó de verdad desde el corazón. Se reveló que estaba construido sobre el cálculo y la mentira. Así que cuando terminó, no sentí que había perdido una familia. Solo sentí que por fin había cerrado la puerta equivocada. Todo empezó lentamente a ordenarse. Aunque no hacia afuera, el caso seguía adelante, y las víctimas seguían siendo investigadas. Mi vida también se fue ordenando poco a poco. Todo volvió lentamente a la normalidad, pero las cicatrices seguían ahí. No solo en mí, sino también en muchas personas que fueron testigos de esta historia. Porque cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no era solo mi tragedia personal. Era una advertencia para todas las personas que confían fácilmente en la apariencia perfecta exterior, que se dejan llevar fácilmente por las palabras dulces y se olvidan de las advertencias desde el principio. Hay trampas que no se hacen con alambre de acero ni en lugares familiares. Se hacen con la sonrisa en el momento justo, con la falsa amabilidad y con la palabra familia, que suena tan dulce al pronunciarse. Y si yo no hubiera estado suficientemente despierta para retroceder ese día, quizás sería yo misma. Y no solo ellos, quien cargaría ahora con todas esas consecuencias. Después de todo el caos, la vida volvió lentamente a la normalidad. Fui recuperando poco a poco mi propio ritmo, no una normalidad de olvidar todo, sino una normalidad de enseñarme a mí misma cómo terminar un día sin sobresaltarme con el sonido del teléfono, enseñarme a trabajar sin mirar atrás, enseñarme a tener una cena tranquila con mi madre sin que el corazón se volviera pesado. Después de un breve descanso, volví al trabajo. La mesa seguía igual, la pila de papeles seguía igual, todo parecía que no había cambiado, pero yo sabía que yo sí había cambiado, no endurecida a través de la vileza, sino después de haber vivido en la oscuridad, había aprendido a valorar la paz más que antes, a valorar la honestidad más que antes, y a ser más cuidadosa con las cosas que parecen demasiado perfectas. Mucha gente señala las esquinas de las que me arrepiento. Siempre respondo brevemente: si no me hubiera ido entonces, ese habría sido otro momento. Seguro que te arrepientes, no para demostrar fortaleza. Esa es la verdad. Porque cuando has salido a salvo, te das cuenta de lo irritante que era esa puerta. Al principio, cada vez que lo recordaba, todavía me pesaba el corazón, no porque todavía le amara, sino porque en un momento había confiado. La gente suele pensar que la traición solo trae rabia, pero en realidad hay un tipo de traición que es más silenciosa. Nos entristece porque dejamos nuestros verdaderos sentimientos en el lugar que era para él. Un día,
Mientras mi madre y yo cortábamos verdura en la terraza, de repente me preguntó con mucha suavidad, ¿todavía te duele? Lo preguntó inclinada todo el tiempo, como si tuviera miedo de verme débil. Después de unos segundos de silencio, murmuré, sin alegría, sin tristeza, solo una sonrisa muy verdadera. Respondí, todavía no. Ni la propia madre se caería. Mi madre no dijo nada más, solo asintió lentamente. El viento de la noche era suave y el corazón se sentía cálido, quizás porque por fin ya no tenía que fingir que estaba bien. Seguía guardando la grabadora que me había dado María. No para hurgar en el pasado, ni para alimentar la rabia. La guardaba para recordarme a mí misma que en la vida, a veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. Y ese día, en medio de todo el caos y el dolor, elegí no agachar la cabeza. María se fue. Una vez vino a nuestra casa antes de marcharse. Llevaba ropa sencilla. Sin embargo, su cara seguía siendo tan delgada como siempre. Su mirada se había vuelto más suave. Antes de despedirse, me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Lucía no solo se salvó a sí misma, también salvó a personas que ni siquiera conoces. Un día, después de que casi todos los procesos legales habían terminado, pasé por casualidad por la calle frente a la casa de esa familia. La puerta seguía allí, y los jardines eran iguales, pero todo estaba en silencio y frío. Desde fuera, la casa de repente parecía tremendamente vacía. Me quedé allí unos instantes, como si el calor y la imagen respetable que proyectaba antes fueran solo una capa fina en el aire. No me giré, no porque quisiera aparentar fuerza, sino porque sabía que ya no había nada que ver. A veces he entendido el origen de la humanidad. Esconderse y darse la vuelta no cambia nada. Mirando ahora, no sentí que había perdido una familia. Nunca los consideré realmente suficientes como para perderse. Lo que evité con seguridad era en realidad una trampa llamada familia, una vida falsa que había que pagar si continuaba, usando lo que quedaba de paz y de futuro. Incluso ahora, al recordarlo, no siento rabia, solo me doy las gracias a mí misma del pasado porque tuve la suficiente cordura para retroceder y salir, la suficiente fuerza para no firmar nada en contra de mí misma, y la suficiente determinación para no volver solo por la etiqueta de familia. Nadie en esta vida puede garantizar que no tomará el camino equivocado. Yo tampoco. Me equivoqué. Elegí a la persona equivocada. Confié en la persona equivocada. Pero pensé que lo más aterrador no es el error. Lo más aterrador es cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados y nos seguimos forzando a quedarnos por miedo, arrepentimiento o falta de valentía para empezar de nuevo. Y empecé de nuevo.